El poblamiento de América. El poblamiento de América en sí tiene muchas teorías, las cuales indican que los antiguos pobladores vinieron de diferentes partes del mundo. Se dividen en las científicamente respaldadas y en las no científicas, las cuales son las teorías de Charles Abbot, el origen asiático, el yacimiento de Folsom, la teoría oceánica y la teoría de la cultura Clovis. Las teorías no científicas son conformadas por el origen bíblico, la teoría autóctona, la teoría del origen africano, la leyenda de la Atlántida y algunos y otros mitos y leyendas. Teoría de Charles Abbot. En 1876, un médico norteamericano, Charles Abbot, encontró unas herramientas de piedra en su granja de Delaware. Debido a las características toscas de los instrumentos, pensó que podían pertenecer a los antepasados remotos de las culturas indígenas modernas. Debido a ello, consultó a un geólogo en Harvard, quien estimó en 10.000 años de antigüedad la grava que se encontraba alrededor del hallazgo. Abbot sostuvo entonces que se trataba de un asentamiento humano del Pleistoceno, es decir, muchos miles de años más antiguo de lo que establecían las teorías bíblicas dominantes. Teoría del origen asiático. La teoría del origen asiático fue argumentada por el checo-estadounidense Herr Dücker, refutando a Florentino Amejino, quien creía que América era la cuna de la humanidad. Herr Dücker enfoca el desplazamiento de grupos paleomongoloides desde el noreste asiático, Mongolia y Siberia. A fines del periodo Pleistoceno se produjo un descenso notable del nivel del mar, de hasta 100 metros, dejando así un espacio libre de agua de 1.800 kilómetros de ancho entre uno y otro continente. Así los primeros inmigrantes probablemente pudieron pasar a pie. Herdecka sustentó su teoría con pruebas antroposomáticas, es decir, la semejanza física entre asiáticos e indígenas americanos, cabello lacio y negro, ojos semirrasgados, piel cobriza, escasa pilosidad, entre otras. Teoría del yacimiento de Folsom. La cultura Folsom es un nombre dado por los arqueólogos a una específica cultura arqueológica paleoamericana que ocupó gran parte de Norteamérica Central. El término lo acuñó Jesse Figgins en 1927. Es posible que la cultura Folsom haya derivado de la cultura Clovis, más primitiva, y data de una época entre el 9000 a.C. y el 8000 a.C. Teoría oceánica. El antropólogo francés Paul Rivet propuso una teoría oceánica, de origen múltiple, del hombre americano, según la cual la población americana se llevó a cabo por 4 oleadas migratorias denominadas de acuerdo a los lugares de procedencia, mongoloide. Teoría de la cultura Clovis. De acuerdo con la teoría clásica, el pueblo Clovis cruzó el puente de Bering sobre el estrecho de Bering desde Siberia hacia Alaska, aproximadamente 13.000 años atrás, en el periodo en que bajó el nivel de las aguas durante la era de hielo, y después marcharon hacia el sur a través de un corredor libre de hielo al este de las montañas rocosas, en la zona oeste del actual Canadá, a medida que el glaciar retrocedía. Teorías no científicas. Origen bíblico. Fray Bartolomé de las Casas, Alexander Humboldt y Fray Gregorio García coincidieron en que las 10 tribus israelitas perdidas se dispersaron y llegaron a América en el siglo VIII a.C., la cual aparece en fragmento del Antiguo Testamento Génesis 11. Ahora bien, toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. Aconteció que al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura valle en la tierra de Sinar, y se pusieron a morar allí. Empezaron a decirse cada uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con un procedimiento que quema. De modo que el ladrillo les sirvió de piedra, pero el betún les sirvió de argamasa. Entonces dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y también una torre con su cúspide en los cielos, y hagamos un nombre célebre, por temor de que seamos esparcidos por toda la superficie de la tierra. Y Jehová procedió a bajar para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. A continuación dijo Jehová: mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos. Y esto es lo que comienza a hacer, pues ahora no hay nada que tengas pensado hacer que no les sea posible lograr. Vamos, bajemos y confundámonos. Ahí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro.
Por consiguiente, Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque ahí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de ahí los había esparcido Jehová sobre toda la superficie de la tierra. Teoría del origen autóctono. El paleontólogo argentino Florentino Mejino, de 1854 a 1991, afirmaba que los habitantes de América se habían desarrollado en la Patagonia. Es una teoría localista. Florentino Mejino se basó en los hallazgos realizados en el noreste de la provincia de Buenos Aires para desarrollar una teoría. En esta se afirmaba la coexistencia entre seres humanos y la megafauna extinta en la zona pampeana, incluyendo un posible origen del ser humano y posteriormente la evolución en América. Teoría del poblamiento africano. Alexander von Huttenau se basa en comparaciones antropométricas y arqueológicas, llegando a la conclusión de que el hombre se originó en África. Se determinó que no eran navegantes y no llegaron al continente, sino que en África se inició la evolución y de ahí poblaron Asia, una buena parte del norte y el este de África, y así se cree que llegaron hasta Europa. La teoría de la Atlántida. La única mención que se ha encontrado en la antigüedad de la Atlántida se encuentra en los textos de Platón, Timeo y Críticas. En estos diálogos del siglo V a.C. se describe la guerra entre Atenas prehelénica y la civilización atlante. La Atlántida es descrita como una isla situada más allá de las columnas de Hércules y más grande que Libia y Asia Menor juntas. Su poderío fue tal que llegó a dominar toda Europa y el norte de África hasta que fue derrotada por los ejércitos atenienses. Tras esto, un cataclismo descomunal hizo que desapareciera en un solo día y una noche terrible. El padre de la Atlántida actual. Durante la Edad Media, la leyenda de la Atlántida fue considerada como un relato o alegoría a la grandeza de la Grecia de Platón, pero en el siglo XIX el mito fue ganando importancia y muchos empezaron a verlo como una realidad. El escritor y político estadounidense Ignatius Donnelly publicó en 1883 La Atlántida, el mundo antediluviano, en el que establecía la mayoría de leyendas que hoy perduran sobre la isla, como la avanzada tecnología de la que disponía esta civilización. Una aguja en un pajar. La popularización del mítico lugar ha hecho surgir todo tipo de teorías sobre las coordenadas en las que se encontraría la isla hundida bajo el mar, desde la cual Santorini, el gran valle de Grift en Israel o el altiplano boliviano hasta Dinamarca, Indonesia o toda Europa. Cada autor convierte la Atlántida en una isla tipo Perdidos, capaz de desplazarse de una punta del mundo a la otra. La opción más popular es la de Santorini y la civilización atlante sería una deformación en la cretense. Cataclismo natural. Las afirmaciones que hizo Platón en sus textos sobre la destrucción de la Atlántida en un día y una noche han llevado a pensar que la isla se hundió bajo las aguas del mar debido a un terremoto, tsunami o erupción volcánica. Esta línea de investigación ha hecho que muchos sitúen la Atlántida en las costas del Egeo, frente a Santorini. En 1640 a.C., el volcán de la isla de Tera entró en erupción y provocó un tsunami que barrió las costas, por lo que este momento se suele relacionar con la supuesta destrucción de la isla. Desarrollo sociocultural del México antiguo. Culturas del Occidente. Muchas civilizaciones se asentaron en lo que hoy es la costa centro del hermoso estado de Veracruz, donde su más grande expresión de esto es en el Tajín, donde habitaron culturas como los huastecos, los toltecas y hasta la cultura totonaca, que es muy representativa de ahí. Su ubicación geográfica se enmarca en el estado de Rudy, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Jalisco y Colima, en conjunto con el centro norte y el altiplano central del país, por lo que inciden mutuamente. La economía. La economía de esta región, dada que es muy extensa y con clima variado, era la agricultura, siendo esta la más importante con el maíz, el frijol y la calabaza. Aunque la pesca no se queda atrás, siendo muy significativa también y complementada con el recoger y aprovechar muy bien los productos del bosque. Culturas: los huicholes, los chupícuaros, los coras y los tepehuanos. Los huicholes. Los huicholes son partes del pueblo mexicano. Viven actualmente en el norte de Jalisco, parte de Nayarit, Zacatecas y Durango. Arriba de la sierra que atraviesa estos estados, viven bastante aislados. Conservan hasta ahora costumbres muy antiguas de las que están muy orgullosos.
Las montañas son habitadas por la mística cultura de la comunidad huichol, en la cual se crean constantemente enigmáticos mundos cuyos protagonistas recurrentes son lunas, soles, árboles, laberintos, espirales, montañas y océanos cósmicos que incansablemente aparecen expresados en el arte, la religión y las costumbres de los huicholes. Un pueblo de artistas huicholes que se ha mantenido indemne de influencia externa a través de los siglos provenientes del oeste central de México, donde los huicholes viven en lugares retirados de la Sierra Madre Occidental en los estados de Nayarit y Jalisco. Los chupícuaros. La cultura chupícuaro es originaria del periodo del Preclásico Superior o Formativo. Su época de esplendor abarcó del 800 a.C. al 200 después de Cristo. La lengua purépecha significa lugar del cielo azul. De Chupícua, azul, iro, lugar. Chupícuaro está hoy cubierto por el agua de la presa Solís. Se localiza cerca de la ciudad de Acámbaro en el sureste del estado de Guanajuato. Si bien no ha sido posible determinar el origen exacto de este pueblo mesoamericano, su gran característica es la de una vasta producción de cerámica. La agricultura fue su principal medio de alimentación. El cereal preferido era el maíz, mismo que se molía en metates para obtener harina. Ambas condiciones, la cerámica y la agricultura, constituyeron un claro ejemplo del paso del hombre nómada a sedentario. Los coras. La cultura cora es un grupo étnico fantástico e increíble en todos sus aspectos. Son pobladores y de origen de Nayarit, que comparten con los huixaricas la majestuosa zona de la Sierra Madre Occidental. Atraviesa los estados de Jalisco, Zacatecas y Durango. Los cora mantienen una estrecha relación con la naturaleza, en la que el respeto y la protección son dos de sus principales preceptos. Consideran a su territorio como sagrado. Celebran fiesta para que las plantas, animales, dioses y espíritus vivan, renazcan y se reproduzcan. Los tepehuanos. Los Odam, conocidos también como tepehuanos del sur, son un grupo etnolingüístico que habita porciones de la Sierra Madre Occidental en los estados mexicanos de Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco, siendo el primero el que cuenta con un mayor número de ellos. De igual modo, ingieren especialidades de su zona como bolsas de madroño, gusanos de mariposas en caldo y larvas de abejas asadas. Las flores también se encuentran en el menú: amapolas hervidas, flores de mezcal y flores de palma. Las hojas de la planta del chícharo se consumen fritas en manteca de cerdo. El proceso de conquista de México. En febrero de 1519 salió de La Habana una empresa de rescate con destino a las remotas tierras del Yucatán. Se trataba de la tercera expedición enviada desde Cuba por su ambicioso gobernador Diego de Velázquez, quien pretendía obtener oro de las regiones aún escasamente exploradas. Al mando del grupo de españoles iba un joven capitán de Extremadura y hombre de confianza del gobernador. Se llamaba Hernán Cortés. Desde el mismo momento en que arribaron a la región donde se ubica actualmente los pueblos de San Juan de Ulúa y Veracruz, Cortés demostró excepcionales dotes de mando y habilidades para captar la compleja realidad del mundo indígena en México. Asimismo, resolvió inmediatamente romper con Velázquez y proceder en adelante en nombre propio y de su hueste. Ello se materializó en el hundimiento de sus barcos, acto que simboliza que no habría vuelta atrás. La hueste encabezada por Cortés estaba conformada por unos 600 hombres que se dirigieron hacia el interior, atraídos por la capital totonaca, llamada Zempoala. Allí fueron bien recibidos por el denominado Cacique Gordo, quien les brindó alojamiento y comida, y proporcionó noticias acerca del pujante imperio azteca con su bullante capital Tenochtitlan. De mucha ayuda resultó también una mujer, la Malinche o Doña María, que Cortés había recibido de parte de algunos amistosos indígenas de la zona costera. Transformada en su amante, Malinche sirvió a Cortés como intérprete y consejera política en su calidad de conocedora de la mentalidad indígena mesoamericana. De esta manera, los españoles contaron desde un comienzo con valiosa información sobre las relaciones políticas que imperaban entre los diversos pueblos que había en la meseta del Valle de México y estaban sometidos a los tributos aztecas. En la mente de Cortés cobró fuerza una idea: avanzar a la capital azteca y apoderarse de sus riquezas. Con ese fin se dirigió primero al enclave independiente de Tlaxcala, y luego de derrotar la resistencia logró la alianza estratégica con estos y otros enemigos de los aztecas.
A partir de entonces, el poderío español se vio incrementado por los indios amigos, quienes resultaron decisivos a lo largo del proceso de la conquista en México. Tras un accidentado camino, donde se registraron también sangrientas matanzas como la de Cholula, los españoles contemplaron boquiabiertos la impresionante vista de Tenochtitlan. Era el 8 de noviembre de 1519. Si bien los hispanos fueron muy bien recibidos por el Huey Tlatoani azteca, Moctezuma II, quien pensó que se trataba de seres de otra naturaleza o teules, la convivencia pacífica no duró mucho tiempo. Una feroz matanza perpetrada por los españoles en el Templo Mayor azteca, seguida de la llamada Noche Triste, culminó en la huida de Cortés y sus hombres de Tenochtitlán en julio de 1520. Desde entonces, Cortés inició una etapa de preparación militar para conquistar definitivamente la capital azteca, etapa que se extendió por casi un año. Desde el estado amigo de Tlaxcala, los peninsulares prepararon la ofensiva, construyendo 13 bergantines que fueron trasladados por piezas hasta Texcoco, a orillas del lago, donde se les colocó piezas de artillería. Además, se adiestró a guerreros tlaxcaltecas en los métodos de lucha españoles y se reforzó la hueste con contingentes provenientes de Cuba. El ataque sobre Tenochtitlan se inició con la destrucción de los poblados cercanos y prosiguió con el sitio de la ciudad, que duró 75 días. Las enfermedades, la falta de agua, pues los españoles habían cortado el principal acueducto, la falta de comida, el hacinamiento y la lucha continua vencieron la resistencia azteca encabezada por Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521, el imperio azteca quedó sometido a Cortés.